Minuto, 8, un minuto, ya nos acompaña el coronel Renato González para hablar del tema del ISPOL, ¿no? Esto que siempre va a tener pendiente a la gente, sobre todo por la recuperación y por quienes están involucrados en la estafa al ISPOL. Él es el director y queremos conocer cuál es su reacción en este momento sobre lo sucedido ayer, 31 de enero, cuando la jueza llamó a juicio a 10 implicados en el caso ISPOL. Bienvenido, buenos días, coronel. Buenos días, Fernando, buenos días a Byron y a toda la audiencia de FB Radio. Nosotros ayer concurrimos al complejo judicial norte de Quito, donde la jueza Irene Pérez finalmente emitió su resolución llamando a juicio a los 10 procesados del caso peculado por la negociación irregular de $216 millones en bonos con pacto de recompra. Se nos abrió a nuestro criterio una luz de esperanza de obtener justicia, de que luego de 27 meses de una audiencia que ha durado de manera inaudita este plazo, recién podemos confiar en que continuemos a las siguientes fases procesales para determinar responsables, pero sobre todo para lograr la recuperación de estos recursos que tan necesarios son para el pago de prestaciones de nuestros asegurados. Recordemos que del ISPOL dependen 90,000 familias de la Seguridad Social Policial. Es por eso que decíamos con satisfacción de que vemos luz al final del túnel, vemos este halo de esperanza para continuar en esta lucha, que es una lucha larga, tortuosa, pero que es necesario darla y continuar todavía porque nos faltan por recuperar casi $600 millones, que no es una cifra menor. Claro, 600 millones. ¿Cuál fue la última recuperación? La que hablamos aquí, ¿no ha habido otra recuperación, otra posibilidad de recuperar esto de la estafa que fue de $900 millones? Hasta el momento hemos recuperado ya de manera efectiva $170 millones que corresponden al 45% del monto que fue reclasificado en diciembre del 2020 de inversiones vencidas a cuentas por cobrar. Y en el mes de diciembre del 2023, específicamente el 22 de diciembre, presentamos en el Distrito Sur de la Florida un escrito a través de nuestros abogados norteamericanos para que los jueces de ese país acrediten que $72 millones que están confiscados en el Safra National Bank le pertenecen legítimamente al ISPOL. Hemos aportado inclusive con la ruta de esas transferencias y realizado el pedido de su devolución. Aspiramos, según la proyección de nuestros abogados, que al finalizar el primer trimestre de este año podamos ya recuperar en nuestras arcas de esos $72 millones que nos permitirían hablar de una recuperación efectiva del 55%. Pero continuamos también con otras tareas porque lo importante es tratar de recuperar el mayor monto posible y lo que nos falte, es decir, calculamos que entre un 60 y un 70% sí podremos recuperar de los recursos reales que le pertenecían al ISPOL y que le fueron despojados, pero lo que nos falte, iremos a demandas internacionales a pedir indemnización, por ejemplo, al Citibank de Nueva York, al Safra National Bank y también al TD Bank, que en diciembre nos pudimos percatar que 2 funcionarias de ese banco emitían tarjetas de crédito al señor Chérez a nombre de terceras personas, que es uno de los típicos métodos para lavar recursos. ¿A qué me refiero? Se emitía una tarjeta a nombre de Fernando Bale, pero la utilizaba Renato González. Entonces, los consumos que realizaba Renato González no quedan registrados, ¿no? Una típica estrategia para lavar dinero y sobre todo para pagar estos sobornos y cohechos. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y cuál es la situación de Chérez a propósito? Chérez está radicado en México en el mes de inicial, el año anterior, me parece que era entre enero y febrero, cuando era canciller Juan Carlos Holguín, se entregó ya el pedido de extradición a las autoridades mexicanas, pero es un proceso que puede tomar 8 a 24 meses. Recordemos también que Chérez es prófugo de la justicia norteamericana, porque Luis Álvarez Villamar, que era el director de operaciones del Decevale, y John Luzuriaga, que era el director de riesgos del ISPOL, ambos ya reconocieron allá que recibieron casi $4.3 millones de sobornos por Chérez. Ayer se ratificó por parte de la juez Irene Pérez la orden de prisión y nosotros en los próximos días lo que haremos es impulsar una difusión roja y también un nuevo proceso de extradición para que sean 2 procesos los que tenga el señor Chérez en cuanto a la extradición potencial que se pueda dar hacia el Ecuador. Byron Galarza se incorpora al diálogo con el coronel Renato González, director del ISPOL. Coronel, buenos días. Con esta figura que el departamento, mejor dicho, los Estados Unidos a través de sus autoridades judiciales han dicho que van a extraditar a requeridos por la justicia ecuatoriana
desde los Estados Unidos. ¿Se abre esa posibilidad tanto de que Álvarez Luzuriaga pueda venir a rendir cuentas de acá y eventualmente, si es que Cherrer es agarrado también intentando llegar a Estados Unidos, porque se descarta, también podría ser devuelto a Ecuador? Eso aspiramos. El caso de nosotros tenemos una especie de doble petición por parte de Ecuador y también declarado prófugo de justicia norteamericana por infracciones a la FCPA, es decir, a la ley de prácticas corruptas del extranjero por su inglés. En plano personal, hemos manifestado que preferimos que Cherres sea primero conducido a Estados Unidos, sentenciado, investigado y luego le manden al Ecuador. Porque si viene en primera instancia al Ecuador, él pedirá trato igualitario con los otros procesados y le aplicarán medidas sustitutivas, es decir, solamente prohibición de salida del país y presentación periódica, que no significa nada realmente como una garantía efectiva de que él se presente a la justicia. Y en el caso de Álvarez y de Luzuriaga, aspiramos de lo que usted manifestó, Byron, de que una vez cumplidas sus sentencias se realice, ojalá más bien, un proceso de expulsión, que es mucho más ágil, que es algo similar a lo que ya ha recurrido el Ecuador en ambos sentidos. Me refiero, por ejemplo, con Colombia, expulsaron a Cáceres, recordemos, e inmediatamente ingresó al país a cumplir su sentencia. Y hace pocos días acaba de suceder algo similar con alias Gringo, que fue entregado por las autoridades ecuatorianas a las autoridades colombianas. Entonces confiamos en que el sistema norteamericano sea ágil, tiene mucho más prestigio que el nuestro, la verdad, siendo honestos, y que una vez que cumplan estas sentencias, que además les han sido reducidas en el país, puedan venir a rendir cuentas acá en el país. Pero se dan casos inéditos, Byron. Tanto Luzuriaga como Álvarez están sentenciados en Estados Unidos, son autores confesos. Bueno, le cuento que ayer, al hacer el resumen de los argumentos presentados por la prensa, Irene Pérez narraba de que en el caso de Luzuriaga, él manifestaba que él no ha cometido ningún ilícito, que esto es un perjuicio a futuro y que mientras él estuvo en el 2019 todo estaba normal. Claro que estaba normal, pero camuflado en las cifras, ¿no? Pero lo más audaz, lo más aberrante, es que Luis Álvarez Villamar, un delincuente determinado por la justicia norteamericana, se permita decir en cortes nacionales que este es un tema político, que además que no es un asunto penal y que debía ser solucionado por vía administrativa, poco menos que es una víctima y que hay que indemnizar. Ese nivel de audacia de estos miserables lo vemos en el caso hoy. Coronel, la pregunta que se hacen muchos es por qué, bueno, claro, ya la administración nueva presidida por usted no lo hace, pero ¿por qué siempre buscar la intermediación financiera? Evidentemente para ganar más recursos, en fin, eso lo hacen los institutos o las empresas que administran fondos de pensión. La idea era ganar más plata, ¿no? No, justamente esto es parte de las irregularidades. Mire que la ley de mercado de valores le prohibía a la seguridad pública hacer ese tipo de transacciones. Claro. ¿Y por qué la autoridad de la superintendencia se hizo de la vista gorda? Las dos superintendencias, las dos. La de bancos, que es la y la de seguros, las inversiones diariamente, y la de compañías, valores y seguros, que debía supervisar el rol de las casas de valores y de estas compañías. Es que ahí estaban todos coludidos, estaban todos en una manera de complicidad. Entonces, más bien la jueza indicó que en el tramo que se investigó por parte de este caso puntual, que es el de peculado por los bonos con pacto de recompra, incumplió la ley, en el sentido de que el ISPOL solo puede realizar transacciones bursátiles y requiere el concurso de casas de valores, ya la parte final de la acción. Buscó a estas empresas que, como dice, actuar una especie de intermediación financiera nacional e internacional, pero que lo que terminó siendo es una gran estafa. Por eso es que les llamó a juicio a los 10 procesados. Ahora, el tema evidentemente ahora cambia la figura, ¿no? ¿Cómo se mantiene el ISPOL más allá de las aportaciones de los policías que están activos? Porque es lo único que mantiene, digamos, funcionando la seguridad, mejor dicho, las pensiones y las prestaciones a los policías. No se ha dejado de atender, en fin, si hay, por ejemplo, créditos de emergencia para los policías que están pasando en este momento una situación complicada, porque todos vemos el sacrificio durísimo que hacen ustedes de lunes a domingo, con extensas jornadas de 12 horas, en fin, enfrentando al terrorismo. ¿No se ha dejado de entregar estas prestaciones al personal uniformado? Cuando nos hicimos cargo del ISPOL en mayo del 2021, la situación era dramática. Realmente estábamos al borde del colapso financiero.
Tuvimos esa sensibilidad para recibir oportunamente los aportes patronales y personales que nos devolvieron primero la estabilidad financiera y luego inclusive liquidez para volver a otorgar créditos a nuestros asegurados. El mes de junio del año pasado ya nosotros fuimos alertados por nuestro departamento de asesoría actuarial y luego por la Dirección Económica Financiera de la proyección de la macroeconomía ecuatoriana y tomamos, o sea, guardamos los recursos para 5 pagos de pensiones, pero ya hemos consumido 4, porque pagamos noviembre, diciembre, el de tercero y ayer pagamos la pensión de enero, si nos quedan recursos un mes. Desde el mes de septiembre del año anterior no hemos recibido los aportes patronales y personales. Yo aspiro, porque así se lo ha manifestado por parte de las autoridades gubernamentales, que en las próximas semanas se realicen transferencias de recursos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, porque como usted bien lo dice, esa es nuestra única fuente de financiamiento. Luego nosotros realizamos inversiones que es para obtener rendimientos. Sin embargo, en todo este tiempo, en estos casi 3 años de gestión a nuestro cargo, hemos vivido en un ambiente de supuesta normalidad, porque no sentir una afectación en el pago de sus pensiones. Hemos sido muy puntuales. Sí ha existido merma en los créditos, porque hay que entender que la realidad para el ISPOL no es préstamos, es pagar pensiones. Si tenemos recursos para pagar pensiones y nos sobran, ahí podemos dedicarlos a los préstamos. Así que aspiraríamos que en los próximos meses tenemos liquidez para poder entregar los créditos. Y yo reconozco y agradezco sus palabras, porque aquí la gente a veces no comprende. Cuando ayer a la salida de la audiencia nos decían, coronel, ¿y va a continuar esta lucha? Pero claro que tengo que continuar esta lucha, pues la gente no sabe que en el conflicto del CENEPA en 1975, el Ecuador perdió a casi 70 grandes héroes provenientes de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Sabe qué es importante que se diga? Que en 2020, cuando presentaron las denuncias, hasta la actualidad, 203 policías han fallecido en actos de servicio. Esas 203 familias perdieron a su padre, perdieron a su hermano, perdieron a su hijo. Y esas 200 familias son parte del atraco que le ocasionaron estos infames, estos miserables. Entonces esta lucha hay que seguirla dando por esos héroes. Si es grande la cuota de sacrificio que en su momento sangre han aportado nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, esa misma cuota lo aplica y lo ofrenda en las calles y avenidas de nuestro país anualmente. 203 héroes nacionales que se merecen cualquier esfuerzo a efectos de recuperar los recursos con los cuales sobreviven sus familias. Esas viudas y esos huérfanos reciben entonces esa prestación mortuoria del ISFA, del ISPOL. Así es, ellos tienen derecho a la pensión de Montepío por viudedad para el caso de las viudas y de orfandad para el caso de los huérfanos. Y el resto de los pensionistas están recibiendo, digamos, mes a mes su pensión, o hay retrasos. No, gracias a Dios, a mucha honra puedo enorgullecerme del trabajo de mi equipo, que en estas condiciones que otros han manifestado son las típicas condiciones de una tormenta perfecta, porque usted llega a hacerse cargo de un producto manejado arcaicamente, con muchos registros manuales, con poca liquidez, por no decirle nula liquidez, con 900 millones que recuperar. Pues esto era desastroso, era para sentarse a llorar y pegarse un tiro. Pero la verdad es que yo tengo que reconocer el profesionalismo, el compromiso de mi equipo de trabajo, tanto personal policial como civil, que han arrimado el hombro, que han comprendido la responsabilidad y que nos han permitido, a mucha honra, 32 meses pagarle puntualmente a nuestros asegurados sin atrasar ni un solo día. Pese a que el sábado, y esto hay que saber también, el sábado sufrimos un ataque informático con un ransomware que nos encriptó la información y que pedían rescate. Por ventaja, meses atrás ya tomamos los recaudos de tener repositorios y nuevos storage, que en 48 horas nos recuperó la información. Pero a todo eso estamos expuestos. ¿Por qué un ataque informático a pocas fechas de pagar las pensiones? Causando malestar. Claro, ¿y cuánto piden de rescate a propósito? Porque siempre se habla eso como rumor, que se cayó tal banco y todo, que están pidiendo rescate. ¿Cuánto piden estos ciberdelincuentes? Nosotros no podíamos éticamente caer en ese juego. Entonces, cuando se nos encriptó la información, nos daban ellos unos links con instrucciones para llegar a efectuarlo. Nosotros no fuimos por ese camino. Hemos aplicado nuestros planes de contingencia, pero obviamente en este tipo de operaciones, cuando hay estos ataques informáticos, ciberseguridad, la policía de ciberseguridad, son rescates que superan los millones de dólares, Fernando.
Coronel, usted denunció hace unos días que le habían Depositado transferido un billete ahí, entonces todo el mundo se puso pilas ahí. Claro. ¿De dónde fue? ¿Cómo fue? Explíquenos. De ahí se cumplió aquello de dónde charco si no ha llovido, ¿no? ¿De dónde cayó ese billete? No, y créanme que algo fue un pasaje muy, muy doloroso para mí, porque además me cirnió en la preocupación, viendo sobre todo el caso Metástasis. Recuerden que se hablaba de que a la fiscal Lidia Sarabia se le deposita $100,000 cuando ella estaba en el exterior para que ni sepa, y le iban a pasar el dato a un medio digital que tiene claras connotaciones con narcotráfico para que se haga escándalo. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Yo tenía que recibir ese viernes un pago de un interés de un depósito a plazo fijo que lo mantengo en una cooperativa. Cuando ingreso a mi cuenta principal en un prestigio del país, me encuentro con esto. Créame, sinceramente, aunque al inicio uno puede tomarlo para broma, es una ingrata sorpresa de encontrarse semejante magnitud de recursos de su cuenta. Dinero que yo jamás en mi vida lo he manejado. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo adecuado, reportar a mi superior jerárquico, a mi comandante general, a familiares y amigos de esta inusualidad, y hacerlo público en la red social X, para que quede constancia que yo desconocía su recurso. Más me alertó cuando veo el desglose y la cuenta de origen estaba mi nombre, y los 4 últimos dígitos, que es lo que uno puede visualizar, no coincidían con los dígitos de la cuenta de la cooperativa. En virtud de lo cual, también estaba yo pendiente de presentar una denuncia en la fiscalía. Por ventaja, durante el fin de semana se contactaron los ejecutivos de la cooperativa. El lunes siguiente se presentó el gerente general en mi oficina a pedirme disculpas, a explicar que fue un error del sistema informático operativo de ellos y a solicitarme, aunque suene irrisorio, que devuelva los $255,000, ¿no? Entonces lo hicimos de inmediato, pero además pedí el registro por escrito, porque recuerde que la transacción quedó registrada. Y yo lo he dicho, esto demuestra la fragilidad de nuestro sistema financiero, porque a usted, a Fernando, no, le podía pasar que su cuenta de ahorros, su cuenta corriente, sin conocimiento suyo, sea utilizada para esta transferencia de semejante magnitud. Usted no revisa los movimientos, usted por lo general revisa saldos. Claro. Y permanece 3-4 días de ese saldo ahí, lo retiran y usted no tiene ninguna normalidad, pero ya utilizaron su cuenta para lavar dinero. Entonces, ahí es la recomendación que yo emití, de que se incluya un nuevo control, de que cuando alguien reciba un depósito o una transferencia superior a $5,000, deberíamos ser informados a través de un mensaje, de una llamada, de un email, pero que quede constancia. Sin embargo, ya superada esta situación, yo realizaré el comunicado formal a la UAFE, a la Contraloría General del Estado, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y a la Comandancia General, porque recuerde que mi profesión está periódicamente sometida al escrutinio del análisis financiero. Y con más razón, porque hay que comprender que ahora no era el caso solo de la persona natural Renato González, sino el cargo de director general del ISPOL tiene una coyuntura de un atraco de $900 millones, donde inclusive muchos infames, y también viene de parte de a quienes enfrentamos, se permitieron emitir comentarios de yo estaba recibiendo sobornos y que esa era una proporción de lo que me deben pagar. Mire, si no era yo el denunciante, ¿qué nomás me hubieran dicho? Qué barbaridad. Bueno, ¿qué se viene para este caso polémico, complicado que es la estafa al ISPOL? En el plano judicial, aspiramos que ahora que ya han sido llamados a juicio los 10 procesados, donde dolorosamente, porque para mí en el plano personal ha sido una faceta muy dolorosa el ver inclusive a compañeros que vistieron este uniforme metidos en estos asuntos, tendrá que determinarse su responsabilidad y llegar a la última instancia, que sería casación, para que logremos recuperar estos $216 millones. La próxima semana, el 7 de febrero, estamos convocados también a la audiencia de juzgamiento de Alejandro Paulson en el tema del Corecoagran y Fertisolubles, y tenemos también ya fijada fecha para el 15 de febrero en Guayaquil para que se retome la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso de Cevale. Son, como les hemos manifestado, alrededor de 20 investigaciones a nivel país que están en diferentes fases, tanto preprocesales, es decir, en investigación previa, como estas que ya están en fases procesales, que lo que nos determinan es un avance lento, un avance soso de la justicia ecuatoriana, pero que tenemos que adecuarnos. Ese es el sistema procesal que lo dejaron montado desde el 2014. Eso es lo que se viene en el futuro inmediato. Pero además tenemos que continuar con el fortalecimiento del gobierno corporativo del ISPOL para que no vuelva a suceder este atraco. A mucha honra, somos la primera institución en Latinoamérica, y escúcheme bien, Fernando, Byron y toda la audiencia, la primera institución en Latinoamérica, considerando tanto a públicas como privadas, que vamos a estar certificados en 2 normas ISO fundamentales, la 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento.
Hemos creado la unidad de cumplimiento, también la unidad de auditoría interna, automatizamos el área de riesgos de inversiones y el Consejo Directivo ya emitió la política de inversiones, la metodología de análisis de riesgo y aprobó el mapa integral de riesgos. En los próximos días nos entregarán el plan de contingencia y continuidad del negocio e incorporamos 2 canales, el de quejas y el de denuncias. Pero además, una buena práctica que debería ser emulada por las demás instituciones públicas. En nuestra página web pueden ingresar al primer visualizador ejecutivo abierto al público, donde todo ciudadano puede verificar nuestros KPI, es decir, nuestros indicadores más sensibles, incluidas las inversiones, con quién invertimos, qué monto, a qué plazo y qué rendimiento. Buscamos transparentarnos. Esto no nos garantiza el riesgo cero. Yo no les puedo garantizar a ustedes que ya no exista actos de corrupción en el ISPOL, pero yo sí les puedo asegurar que es un cambio de 180 grados, donde ahora existen mecanismos para prevenir, para detectar, para investigar y para sancionar estas inconductas. Gracias, coronel, por atender la entrevista. Gracias, Fernando. Gracias, Byron. Y un saludo gracias, a todos. mi coronel. El coronel Renato González, director del ISPOL, hablando de lo último que sucedió ayer cuando la jueza, en este caso, dio el tema en la audiencia, señalando a 10 implicados en el caso, llamando a juicio a 10 implicados en el caso ISPOL. Y vamos a ver, dice que es lento, pero lo que sí es verdad es que lo sigue el coronel Renato González, ¿no? Paso a paso, y me da la impresión de que tarde o temprano quienes son los responsables... Se hará justicia. Exacto. No sé si les devuelvan los 900 millones, faltan 600. Pero bueno. Se irá recuperando algo más, ¿no? Esa es la verdad. Pero quienes hicieron esto, que fue terrible, ¿no? Ocupar los dineros de la Seguridad Social de la Policía Nacional, increíble, ¿no? Solamente ahí habla de la audacia y de la corrupción que existía en un momento determinado y que sigue existiendo, a propósito, como dice el coronel Renato González, sigue existiendo, pero hay que evitarla, pues, ¿no? Hay que evitarla, hay que buscar la posibilidad de gambetear la contaminación. Está todo contaminado, don Byron. Es decir, sí, a nivel institucional, a nivel social, empresarial, la verdad que muy complicado este tema y bueno, creo que tiene que ver un poco también con la ética personal y cómo cada ser humano desarrolla su actividad profesional con maneras, digamos, transparentes, honestas, ¿no? Como hacemos todos, pero claro, la ambición rompe el saco, dice el refrán, ¿no? 8:23.